Mi nombre es Ferdinando. Tengo 35 años y, hasta hace 6 meses, creía tener una vida perfectamente diseñada. Un matrimonio de 7 años con Isabella, la mujer que, según yo, era la viga maestra que sostenía mi mundo. Encontré un pequeño frasco de lubricante en su bolso. El detalle es que nosotros no lo usábamos hacía meses. En ese instante, sentí como la sangre se me helaba en las venas. Lo que hice en los siguientes 10 segundos, con el corazón roto y las manos firmes, no fue un acto de locura, fue un acto de pura justicia poética que los marcaría de por vida. Si alguna vez sentiste el frío paralizante de una traición, si alguna vez te hicieron sentir que el problema eras tú mientras te mentían en la cara, quédate y suscríbase ahora. Dale like a este video, porque la historia que estás a punto de escuchar demuestra que la venganza, a veces, se sirve en un frasco muy pequeño, y tiene consecuencias muy pegajosas. Para entender la precisión de mi venganza, primero deben comprender la belleza de la casa de cristal en la que vivía. Yo trabajaba como arquitecto, un oficio de paciencia, de precisión, de construir sueños sobre cimientos sólidos. Y creía, ingenuamente, que nuestro amor estaba diseñado con la misma solidez. Isabella era magnética. Cuando la conocí, tenía una risa que podía llenar una habitación y una ambición que, en lugar de intimidarme, me inspiraba. Yo admiraba su fuego, su deseo de conquistar el mundo. Juntos, éramos el equipo perfecto. Yo aportaba la calma y la estructura, ella, la pasión y la audacia. Pero en el último año, algo había cambiado. La casa, esa que habíamos diseñado juntos, cada rincón un testimonio de nuestros supuestos sueños compartidos, empezó a sentirse fría, impersonal, como un museo. Sus risas ya no eran para mí, eran para la pantalla de su celular, susurros cómplices con un mundo del que yo no formaba parte. Nuestras conversaciones, antes profundas y llenas de planes, se habían vuelto superficiales, meros intercambios de información logística sobre cuentas bancarias y horarios. Y luego estaba la intimidad. O, mejor dicho, su fantasma. Se había extinguido lentamente, como una vela en una corriente de aire constante. Cada vez que intentaba acercarme, que buscaba su calor en la cama que compartíamos, encontraba un muro de excusas. Estoy agotada, Fer, hoy fue un día terrible, me duele la cabeza, de verdad, mañana tengo una reunión importantísima a primera hora. Al principio, lo acepté. El estrés, el trabajo, la vida. Pero los meses pasaron y la distancia se convirtió en un abismo helado entre nosotros. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, invisible, no deseado. La sensación de rechazo constante me carcomía por dentro, lenta y dolorosamente. No era solo el rechazo físico, era un rechazo a mi ser, a lo que éramos juntos. Y lo peor era que ella, con una habilidad magistral, me hacía sentir que el culpable era yo. Que mi cansancio, mi estrés, mi falta de chispa, eran la causa de su apatía. La mañana del descubrimiento fue irónicamente hermosa. Un sábado soleado. La luz entraba a raudales por los ventanales de nuestra sala, dibujando patrones dorados en el suelo de madera. Isabella se estaba duchando, el sonido del agua una cascada indiferente al cataclismo que estaba por desatarse. Se preparaba para ir al gimnasio, como cada fin de semana. Yo estaba buscando las llaves del coche en su bolso, ese bolso de diseñador que yo le había regalado en su último cumpleaños y que había dejado tirado en el sofá. Metí la mano, buscando el tacto familiar del metal frío, pero mis dedos rozaron algo más, un pequeño frasco de plástico, liso y cilíndrico. Lo saqué. Era un lubricante íntimo de una marca cara, de esas que solo ves en tiendas especializadas. El frasco estaba casi nuevo, apenas usado. Y en ese preciso momento, el mundo se detuvo. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Un frío glacial me recorrió la espalda mientras mi cerebro, mi maldito cerebro de arquitecto que siempre busca patrones, conectaba los puntos con una velocidad brutal, las excusas, la distancia, las sonrisas al teléfono, los viajes de negocios, y ese frasco. Un frasco que yo nunca había visto. Un frasco para una intimidad que, claramente, no compartía conmigo. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. La traición no fue una sospecha. Fue una certeza instantánea, matemática, devastadora. Me dejé caer en el sofá, con el frasco en la mano, sintiendo como mi corazón,
esa estructura que creía tan sólida, se rompía en 1000 pedazos. No era solo la infidelidad. Era la humillación. Ella no solo me estaba engañando, me estaba mintiendo en la cara cada día, cada noche, haciéndome sentir que el problema era yo. Que yo era insuficiente. Que mi cuerpo, mi deseo, mi amor, no valían nada. Escuché el sonido del agua de la ducha detenerse. Isabella estaría fuera en cuestión de minutos. Y en ese breve lapso de tiempo, el dolor se transformó. La tristeza se evaporó y, en su lugar, quedó una rabia fría, pura, calculadora. Miré el frasco en mi mano. Era un símbolo de su engaño, de su placer secreto con otro hombre. Y entonces, una idea oscura y brillante, casi una revelación, nació en mi mente. No fue un pensamiento racional. Fue un instinto visceral de supervivencia. Un deseo primario de que ella sintiera una mínima fracción del dolor y la humillación que yo estaba sintiendo en ese momento. Me levanté del sofá, mis movimientos precisos, sin vacilación, como si estuviera siguiendo un plano que acababa de dibujarse en mi mente. Caminé hacia el garaje. Allí, en mi caja de herramientas, entre escuadras y niveles, estaba lo que buscaba, un tubo de pegamento extra fuerte. De ese transparente, de uso industrial, el que usaba para unir las maquetas más delicadas, un pegamento que crea uniones permanentes. Regresé a la sala. Mi pulso era firme, mis manos no temblaban. Con una precisión quirúrgica, abrí ambos recipientes. Vacié con cuidado el contenido del frasco de lubricante en el lavabo de la cocina y observé cómo esa sustancia resbaladiza desaparecía por el desagüe, como mis 8 años de matrimonio. Luego, con el mismo cuidado, rellené el frasco original con el pegamento transparente. La consistencia era casi idéntica, el color era el mismo. Era perfecto. Lo cerré, limpié cualquier rastro de mi intervención y lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado, en el fondo de su bolso, debajo de su cartera y sus llaves. Cuando Isabella salió del baño, envuelta en una toalla, tarareando una canción de moda, yo estaba en la cocina, preparando café, con las manos quietas y una calma aterradora instalada en mi interior. ¿Todo bien, mi amor?, me preguntó, dándome un beso superficial, casi un roce, en la mejilla. Perfecto, respondí, mirándola directamente a los ojos, por primera vez en mucho tiempo. Mejor que nunca. Ella sonrió, ajena a la bomba de tiempo que acababa de activar, y se fue a vestir. Ese día actué con una normalidad que me sorprendió a mí mismo. Fuimos a almorzar a nuestro restaurante favorito. Hablamos del tiempo, de política, de naderías. Cada sonrisa suya era una puñalada en mi costado, pero yo me mantuve impasible, interpretando el papel del marido aburrido y predecible que ella creía que yo era. Por la tarde, dijo que iba a una clase de yoga y que después, quizás, vería a una amiga. Yo sabía perfectamente a dónde iba. Claro, cariño. Pásala bien, le dije, mientras sentía un nudo de hielo formándose en mi estómago. Las horas siguientes fueron las más largas y tortuosas de mi vida. Me senté en el sofá de nuestra sala, en la penumbra, sin encender la televisión. Sin música. Solo el sonido del reloj de pared, marcando cada segundo de mi agonía y de mi inminente y retorcida justicia. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía. ¿Funcionaría? ¿Qué pasaría exactamente? ¿Había ido demasiado lejos? A las 9:37 de la noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Contesté. Al otro lado de la línea, una voz masculina, ahogada por el pánico. ¿Hola? ¿Isabella? Necesito tu ayuda, por favor. Algo ha salido terriblemente mal. Reconocí la voz. Era Ricardo. Su entrenador personal del gimnasio. El amigo del que tanto hablaba últimamente. Mantuve la calma. Disimulé mi voz, haciéndola un poco más aguda. No soy Isabella. ¿Quién habla? Soy Ricardo. Por el amor de Dios, necesito hablar con ella. Estamos en problemas. No podemos separarnos. La palabra separarnos resonó en mi cabeza. El pánico puro en su voz era música para mis oídos heridos. Explícame qué pasa exactamente, Ricardo. Quizás yo pueda ayudar, dije, saboreando cada palabra. Y entonces, él lo soltó todo. Entre balbuceos de pánico y gemidos de dolor,
Me explicó que habían ido a un hotel, que habían usado un lubricante que Isabella había traído y que ahora estaban pegados. Literalmente. Piel con piel, en una unión irrompible y cada vez más dolorosa. Decía que el pánico aumentaba, que cada intento de moverse solo empeoraba la situación, que sentía como su piel se desgarraba. Dejé que terminara su relato desesperado. Hubo un silencio tenso en la línea, solo interrumpido por sus jadeos de pánico. Y entonces, hablé con mi voz normal. Clara, fría y cortante. Ah, Ricardo. Hablas con Ferdinando. El esposo. El silencio al otro lado fue absoluto, denso. Pude casi escuchar el sonido de su corazón deteniéndose, el terror de darse cuenta de su error monumental. Así que, continué lentamente, no pueden separarse. ¡Qué poético! Creo que, lamentablemente, no puedo ayudarlos con su problema de unión. Pero les deseo la mejor de las suertes. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono, por primera vez en meses, una sonrisa genuina, aunque oscura, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de justicia cumplida. No supe todos los detalles hasta días después, a través de rumores que se esparcieron como un incendio incontrolable. Ricardo, en su pánico total, tuvo que llamar a una ambulancia. Imaginen la escena, 2 paramédicos entrando a la habitación de un hotel barato y encontrando a un entrenador de gimnasio y a una mujer casada, inseparablemente unidos por una de las sustancias más adhesivas del mercado. La humillación fue pública y devastadora. Tuvieron que ser llevados al hospital, cubiertos con una sábana, como una extraña y grotesca escultura de la vergüenza. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. En la sala de emergencias, mientras los médicos trabajaban para separarlos, Ricardo, en un ataque de pánico y dolor, gritó algo que un enfermero, amigo de un primo mío, escuchó y me contó después. Gritó: «Todo esto es tu culpa, Isabella, tu estúpido plan de venganza, yo solo hice lo que me pediste». Esa frase no encajaba. ¿Plan de venganza? ¿Contra quién? Contraté a un investigador privado. Y lo que descubrió reescribió toda la historia. Ricardo no era solo un entrenador. Su nombre completo era Ricardo Vélez. Y su padre, el señor Vélez, había sido el socio original de mi padre en sus inicios como arquitectos. Según los registros, mi padre lo había expulsado de la sociedad después de acusarlo de robar unos diseños, dejándolo en la ruina. Una historia que mi padre siempre me contó como una dolorosa pero necesaria decisión de negocios. Pero la verdad, como descubrió mi investigador, era otra. Mi padre había mentido. Fue él quien robó los diseños del señor Vélez y lo expulsó para quedarse con todo el crédito de un proyecto que los lanzó a la fama. Ricardo había crecido con esa historia de traición, odiando a mi familia en silencio. Isabella había conocido a Ricardo en el gimnasio hacía más de un año. Y juntos, habían tramado un plan. La seducción, la aventura, no era por pasión. Era una venganza a largo plazo. El plan de Ricardo era simple: destruir mi matrimonio desde dentro. Y el plan de Isabella era aún más retorcido. Mi investigador encontró correos donde ella le decía a Ricardo que, una vez que me dejara, usaría la información de la infidelidad para exigirme un divorcio millonario, y con ese dinero, ellos dos, junto con el padre de Ricardo, financiarían una nueva empresa para competir y destruir la de mi padre. El insulto sobre mi patético miembro no había sido espontáneo, había sido el inicio calculado de la fase final de su plan. Mi acto de venganza con el pegamento, ese impulso visceral y casi infantil, había sido, sin que yo lo supiera, la jugada que desbarató su conspiración. Al exponerlos de una forma tan ridícula y humillante, los había despojado de toda credibilidad y los había enfrentado entre sí. La última vez que vi a Isabella fue en la oficina de mi abogado. Ya no era la mujer magnética y segura de sí misma. Era una sombra. ¿Cómo pudiste?, gritó. La pregunta es, ¿cómo pudisteis vosotros? Respondí con calma. Yo solo pegué un frasco. Vosotros intentasteis pegar las piezas rotas de la venganza de vuestros padres usando mi vida como pegamento. Y al final, los únicos que quedaron atrapados fuisteis vosotros. Ese día aprendí que la confianza es como el cristal. Una vez que se rompe, las grietas siempre serán visibles. Y también aprendí que las mentiras más resbaladizas,
A veces, terminan en el lío más pegajoso e ineludible de todos. Mi venganza no me devolvió el amor, pero me devolvió algo mucho más importante, la verdad. Y mi dignidad. ¿Y tú, qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Crees que la venganza fue proporcional a la traición? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias donde la justicia se aplica con una precisión casi quirúrgica.